gustaría hablar en esta mañana de 7 fiestas solemnes que encontramos en la palabra de Dios, que encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico. Pero antes vamos a orar para presentar la exposición de la palabra, para que sea el Señor el que nos hable a todos nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, y queremos que ella bendiga nuestras vidas, Señor, nos guíe a hacer lo correcto, nos enseñe, Señor, y sobre todo que por medio de ella tú seas glorificado en nuestras vidas, Padre. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Me gustaría empezar recordando que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Jesús sí nos mandó celebrar una de esas fiestas que trasciende a la eternidad. Y digo que trasciende a la eternidad porque es el Pesaj, la Pascua, el partimiento del pan y del vino que un día tomaremos con Jesús, nos dice la palabra, en el reino de los cielos. Amén. Por eso esa fiesta trasciende a la eternidad. Y la verdad es que la ley nunca está en contradicción con la gracia, sino todo lo contrario, que es un complemento que en el Antiguo Testamento nos enseña lo que en el futuro iba a venir, lo que Jesús iba a hacer. Y en el libro de Levítico, capítulo 23, encontramos 7 fiestas solemnes, 7 fiestas que nos hablan y que nos van a hablar en esta mañana de cosas que siguen siendo para muchos de nosotros hoy. Y hoy estamos celebrando prácticamente 2 fiestas. Una es el Pesaj, la Pascua, cuando tomemos el pan y el vino, recordando que Jesús dio su vida por ti y por mí. Amén. Y otra es la fiesta de Shavuot, en griego, Pentecostés. Hoy es el día de Pentecostés, 5 de junio. Yo creo que sabemos que los que estamos en esta iglesia somos pentecostales. No sé si lo sabéis. Si lo sabéis, si no, os lleváis una sorpresa. Uy, sois pentecostales y salís corriendo. No, somos pentecostales. Y me gustaría por un momento, muy brevemente, hablar de esas 7 fiestas, mencionarlas de paso hasta llegar al Shavuot, que es Pentecostés, y lo que sí la palabra nos dice acerca de los que creemos que lo que pasó en el día de Pentecostés sigue siendo vigente para su iglesia, para la Iglesia de Cristo hoy. Amén. Lo que sí creemos y lo que no es real, que es cosa de hombres. La primera fiesta, la Pascua, Pesaj, conmemora la salida de Egipto, la muerte de un cordero puro sin mancha, muriendo para salvar a los primogénitos. Jesucristo, amén, muriendo por ti y por mí, para salvarnos. Y nosotros hoy vamos a celebrar que Jesucristo se hizo hombre, dio su vida, amén, para que tú y yo pudiéramos ser salvos. La segunda fiesta que encontramos es Hamatzah, es la fiesta de los panes sin levadura. Durante 7 días se comería panes sin levadura, y sabemos que en la palabra de Dios la levadura es símbolo del pecado. Pero esta fiesta apunta a Jesucristo. Dios hecho hombre sin pecado, tentado en todo, pero sin pecado. Amén. Y ante esto podemos decir, sí, Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Tercera fiesta, Bikurim, es la fiesta de las primicias. Se solía llevar una gavilla de lo primero que es recogido en la cosecha, era llevada al templo, y esta era mecida por el sacerdote delante de Dios. Y esta fiesta apunta a ese primer día de la semana en que un hombre resucitó entre los muertos, Jesucristo. Amén. Seguimos diciendo, sí, Jesús era el Hijo de Dios. Amén. La palabra de Dios nos dice, Jesús las primicias, después su iglesia. Fijaos, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, el que resucitó de entre los muertos. Luego los que son de Jesucristo en su venida. Después nosotros. Amén, gloria a Dios.
Shavuot, fiesta de las semanas, se celebra 50 días después de la Pascua. Es la fiesta en que se cosechaba el trigo y los frutos tardíos. Shavuot es el día en que recibieron la ley en el Sinaí. Shavuot o Pentecostés, para nosotros, para la Iglesia de Jesucristo, la venida del Espíritu Santo. Amén. Jesús dijo, no os dejaré solo, os enviaré al Consolador, Amén. al Espíritu Santo. Rosh Hashanah, fiesta de las trompetas. Durante 10 días el pueblo de Israel tenía que autoexaminarse y arrepentirse de sus malas acciones o pecados. Y esta fiesta apunta al rapto de la Iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17. Pero el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Amén. Qué increíble, ¿no? Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas. Estamos esperando el sonar de esa trompeta, ¿verdad? Amén. Para que su iglesia sea llevada delante de su Señor. Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón. Se solían coger 2 machos cabríos. Uno era sacrificado por el sacerdote, por el sumo, para expiación de los pecados del sumo sacerdote, en este caso del sacerdote Aarón, y otro se dejaba en el desierto, a la suerte. Sobre él caía todo el pecado del pueblo. Era lo que se llamaba el chivo expiatorio. Y ahora ya sabemos, si has oído alguna vez esta frase, el chivo expiatorio, ya sabemos de dónde sale, era el chivo expiatorio. Y esto también apunta a la segunda venida de Jesús. No al rapto, a la segunda venida de Jesús. La fiesta de Sukkot, o fiesta de los tabernáculos o enramadas, era para recordar la salida de Egipto, que durante muchos años estuvieron en el desierto viviendo en tiendas. Iban en dirección a la tierra prometida. Y apunta al comienzo de ese milenio donde el Señor reinará con su amada, con su esposa durante 1000 años. De estas fiestas habían 3 llamadas solemnes que eran obligatorias ir a Jerusalén. Y las voy a mencionar para que así veáis cómo también en el Nuevo Testamento podemos ver cosas que a lo mejor no podemos entender, pero que está relacionado con estas fiestas. El Pesaj. Y si nos recordamos, Jesús celebró la Pascua y Jerusalén estaba abarrotada de gente, estaba llena. Tenían miedo de que cuando Jesús entró en un pollino lo fueran a proclamar como el rey de Israel. La segunda fiesta obligada en la que se tenía que subir era Shavuot, Pentecostés. Por eso cuando en el libro de los Hechos o de los Actos o de las Acciones, como queráis llamarlo, vemos que había personas de todos los sitios, partos, medas, elamitas, árabes, cretenses, de todas las regiones, de todos los lugares de la tierra, estaban obligados a ir para celebrar la fiesta del Shavuot, la fiesta de Pentecostés. Por eso cuando se derramó el Espíritu Santo, nos dice la Escritura que muchos empezaron a hablar en lenguas y unos lo entendían y se preguntaban ¿cómo este, que es natural de aquí, puede hablar mi lengua si yo lo he aprendido desde pequeño porque he estado en otra nación? ¿No? Era por el derramamiento del Espíritu Santo. Otra de las fiestas era Sukkot, en la cual se cree que aparte del censo en el que José y María no encontraron lugar, es que porque se celebraba esa fiesta también. Ahora me gustaría mirar la fiesta de hoy, Shavuot, Pentecostés. Nosotros nos llamamos pentecostales porque creemos en el bautizo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en algunas iglesias pentecostales se habla muy poco del bautismo del Espíritu Santo. Tal vez incluso en esta misma hablamos muy poquito. Tal vez yo creo que es la segunda vez que estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo en esta iglesia. Y quiero empezar diciendo que todo lo que hay en la Escritura es importante. Hay que conocerlo y hay que vivirlo. Ahora, sinceramente creo que los pentecostales
nos hemos dejado llevar por los sentimientos, por las emociones, incluso a la hora muchas veces de exponer un tema bíblico o de hablar de la palabra o de venir aquí para predicar, nos hemos dejado llevar, bueno, el Espíritu Santo me guiará. No hay una preparación del mensaje, muchas veces es improvisación, historias, anécdotas, es sentimiento, es emoción, pero la palabra de Dios nos dice que el corazón es engañoso, y si el corazón es engañoso hay que tener cuidado, porque cuando se sube a un púlpito hay que venir preparado. Tienes que tener el conocimiento de lo que vas a decir y que de lo que estás diciendo está respaldado por la palabra, si no, vamos a meter la pata. Generalmente, muchas veces, los noveles, por decirlo así, o los novatos meten la pata, pero lo bueno es que si metes la pata, vamos corrigiendo las cosas, ¿sí? Porque si no las corregimos, estamos haciendo mal. Corregimos porque vamos aprendiendo de la palabra de Dios. No nos dejamos llevar por nuestras emociones o sentimientos, nos dejamos llevar por el Espíritu Santo y por lo que en la palabra de Dios encontramos y la palabra de Dios nos enseña. Yo soy pentecostal, nací pentecostal, pero tengo que deciros que también he estado en reuniones pentecostales en la que mi madurez me ha hecho participar de ciertas cosas o me he dejado llevar. Una de esas cosas, yo no sé si habéis estado en cultos en que se ha dicho vamos ahora a hablar todos en lenguas y todos cantamos un cántico, después todos hablamos en lenguas. No sé si habéis estado, yo sí que he estado. Es emocionalmente es increíble, personalmente me gusta, pero ¿sabes una cosa? No puedo hacerlo, porque la palabra me dice que no es correcto. Y si la palabra me dice que no es correcto, yo no me puedo dejar llevar por mis emociones o sentimientos. Tengo que dejarme de llevar por la palabra de Dios, que es mi guía. Y si no creemos que nuestra guía, hermanos, estamos perdidos. Estamos perdidos. Muchas veces, incluso la profecía o la interpretación de lenguas, se puede llegar a hacer un mal uso de todo ello. Y me sabe mal decir muchas de estas cosas, pero es que si no las digo, no vamos a estar enseñados. Y si no estamos enseñados, no vamos a aprender y podemos caer en cosas que no son correctas y que podamos pensar, aquí no se hace y en otro sitio se hace, ¿quién de los dos tiene razón? No, la palabra de Dios es la que tiene razón. Quiero decirte una cosa, que muchas veces se puede hacer muy mal uso de lo que son los dones espirituales, incluso mal uso por razones lucrativas o personales, tocando los sentimientos y emociones de las personas. Ante tales personas que hacen un uso fraudulento de los dones del Espíritu Santo, de lo que es la palabra de Dios, yo tengo que decir que son lobos disfrazados de oveja. Lo que Pablo muchas veces diría perros. Y perros es una palabra mala que describe un tipo de persona que tiene que estar apartada de la congregación de los santos. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, y me encanta que lo diga porque así lo puedo decir libremente. La verdad es que yo recuerdo en nuestra trayectoria como pastores, mi mujer y yo, una hermana de la iglesia Santa Perpetua se trasladó a vivir aquí a Barcelona. Nosotros le dijimos vete a la iglesia Travesía, que tiene una sana doctrina, ya que si por transporte no puedes, no tenía coche, y la verdad es que los transportes pues van como van y son un problema hoy en día a veces. Y le invitaron a una iglesia, que tengo que decir que es la iglesia de la profecía colombiana, y lo digo porque no me tengo que esconder, aunque estaba muchas veces muy mal decir ciertas cosas, pero es que era una iglesia en que tú entrabas por la puerta y ya te estaban profetizando. Y ya te estaban diciendo lo que tenías que hacer, cómo andar, cómo actuar, el dinero que tienes que dar. Y la verdad es que esta chica vino para hablar con nosotros, habló con mi mujer en este caso, y esta chica estaba atemorizada. Porque le estaban diciendo, si te vas a otra iglesia, te va a pasar una desgracia, no tan solo a ti, sino a toda tu familia. Tienes que dar el diezmo y darnos tal... Y estaba atemorizada, que tenía hasta miedo de haber venido a hablar con mi esposa.
Claro, ante eso, ante que yo voy a ti y te digo, hermano, me tienes que dar el diezmo, me tienes que dar no solo el diezmo, sino que cada mes me tienes que dar un sobrecito. Y si no, yo siento de decirte del Señor, con esto decir, yo siento de decirte del Señor, que tu familia va a enfermar. ¿Sabes una cosa? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Porque a mí si me dicen eso, bueno, no quiero decir lo que iba a hacer. 1 Corintios capítulo 14, versículos 2 al 3. Pero el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, es decir, el que trae una palabra de parte de Dios directamente o por un mensaje de lenguas y después es interpretado, dice, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. No nos dice con quién te vas a casar, no te dice lo que tienes que hacer, no te dice cómo tienes que actuar. No, es para edificar tu vida, para guiar tu vida y para traer consuelo a tu vida. Para eso es la profecía o la interpretación de lenguas. Edificación, exhortación y consolación. Si fuera para más cosas, Dios lo hubiese dejado escrito, por supuesto. Cuando uno desea los dones del Espíritu Santo, es para edificación de la iglesia. Fíjate lo que te voy a decir, es para edificación de la iglesia, no para mi edificación. Y esto hay que entenderlo, porque cuando tú estás siendo de bendición a la iglesia, tú mismo te estás siendo de bendición. Es decir, cuando tú edificas a la iglesia, tú mismo te estás edificando. Pero es Dios el quien te va a utilizar, es Dios, es el Espíritu Santo el que te va a mover, no somos nosotros. 1 Corintios capítulo 14, versículos 12. Así también vosotros, pues anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Nosotros que somos pentecostales, yo creo que aquí lo hacemos muy correctamente y en Santa Perpetua también, pero muchas veces se da el hecho de hablar en lenguas en medio de los cánticos, en medio de las oraciones. Si entrara un incrédulo, ¿qué es lo que pensaría? 1 Corintios capítulo 14, versículos de 14 al 20, mira lo que dice. Porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Oraré con espíritu, oraré con entendimiento. Fijaos qué importante lo que está diciendo. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. O sea, la persona que te está escuchando, si estás hablando en lenguas, no está siendo edificada. Y fíjate, sigue diciendo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén. No sé si vais entendiendo. ¿Qué puede pensar un incrédulo cuando entra a una iglesia y ve a todo el mundo hablar en lenguas? Si no hay interpretación, ¿qué puede pensar? Que estamos locos. Hablamos lenguas, hay mensajes, interpretamos todo lo que se dice. Vamos a mirar lo que dice la Escritura. Porque nos sigue diciendo la Escritura que todo se tiene que hacer para edificación de la iglesia y con orden. 1 Corintios, capítulo 14, versículos del 26 al 29. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turnos y uno interprete. Y si no hay, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Es decir, si tenemos mensajes en lenguas, lo máximo 3.
y que haya interpretación. Lo máximo 3. Los profetas, o sea, los que tienen el don de, a lo mejor, de hablar directamente de parte de Dios, por lo que Dios les puede dar, sigue siendo el mismo concepto: exhortación, edificación y consolación, que hablen, y todos los demás, toda la iglesia juzgue. Es decir, no nos lo creamos, examinémoslo todo, a ver si viene de parte de Dios. Porque en el Antiguo Testamento, cuando uno decía, así dice el Señor, y esto no se cumplía, ¿sabéis lo que hacían, no? Lo sacaban fuera de la congregación y lo apedreaban. Entonces yo creo, hermanos, que hay muchas veces miedo a los dones del Espíritu Santo. Hay miedo a querer el Espíritu Santo, pero no hay que tenerlo, hay que anhelarlo, hay que quererlo. Y hay que ser guiados con la palabra de Dios. Y si somos guiados con la palabra de Dios, no hay ningún temor, porque vamos a hacer lo correcto siempre delante de Dios y delante de los hombres. Claro, no nos podemos dejar llevar nunca por los sentimientos y emociones. Nuestro culto tiene que ser racional. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ser racional, pero también emocional. Uy, estoy diciendo lo contrario. No. Es que la Biblia es equilibrio. Y nosotros, que desgraciadamente nos vamos a un extremo o a otro, tenemos que ser equilibrados. Culto racional, pero también emocional. El hombre no está sujeto al espíritu, el espíritu está sujeto al hombre. Y al revés. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos del 32 al 33. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Caray. Y muchas veces hemos visto tanto desorden que seguimos teniendo miedo a tener más de Dios. No sé si a ti te ha pasado. El tener miedo, el decir, no me quiero equivocar, prefiero... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿No querer más de Dios? No. Tenemos que querer más de Dios. Amén. Tenemos que anhelar el bautizo del Espíritu Santo a aquellos que no los tenéis. Amén. Tenemos que anhelar, dice la palabra de Dios, los dones mejores. Amén. Tenemos que anhelar las cosas de Dios. Mirad, es como si... yo creo que todos hemos oído hablar de los restaurantes 3 estrellas Michelin. ¿Sí? Amén. Sí, son los mejores restaurantes que hay. ¿Vale? Y es como si nos invitaran a comer a un restaurante Michelin de esos, comiéramos el primer plato exquisito, siguiéramos con el segundo plato exquisito, y a lo mejor, no sé si tú estás acostumbrado a tomar postre o no, y te trajeron un postre exquisito y dijeras, no, yo no tomo postre, ¿seré tan tonto de no quererlo? ¿Seré tan tonto de no quererlo probar? Si estaba exquisito lo primero, el segundo y la culminación es el postre, ¿no lo vamos a querer? No quiero decir que el Espíritu Santo sea el postre, no lo quiero, es un ejemplo en el que tenemos que querer todo de Dios, todo de Dios. No podemos descartar cosas por miedo o por malas enseñanzas. Estamos en un camino en el que estamos constantemente aprendiendo a hacer lo correcto delante de Dios, a quitar las equivocaciones, a quitar los escombros, a quitar las cosas que nos impiden avanzar, para ir avanzando haciendo lo correcto delante de Dios, para que Dios sea glorificado en tu vida y en mi vida. ¿Pero qué es el Espíritu Santo? Es poder de Dios. Es poder de Dios residiendo en los hijos de Dios. Cuando en el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de los Hechos, se predicaba el Evangelio, ¿sabéis lo que pasaba? Los milagros acompañaban la palabra de Dios. Los hechos maravillosos acompañaban. No tenían grandes estructuras, no se reunían en iglesias grandes, se reunían en las casas de las personas que tal vez tenían más opulencia, es decir, personas que habían sido bendecidas económicamente, que tenían grandes casas, como decir grandes mansiones, en las que la iglesia se reunía, en que la iglesia también se reunía en lo que era la sinagoga.
caray, no tenían estructuras muy grandes, pero tenían el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y los gentiles, los gentiles que somos nosotros, y los judíos caían rendidos ante el poder de la palabra de Dios. Amén. Y el poder de Dios acompañaba a sus hijos. Poder para sanar, poder para liberar a los oprimidos, y hoy sigue siendo necesario ese poder en medio de su iglesia. Tú y yo debemos anhelar y querer el poder de Dios en nuestras vidas. Recordamos los grandes milagros así por encima, Ananías y Zafira, que intentaban engañar a los apóstoles haciéndose pasar por personas que lo daban todo delante del Señor. ¿Y qué es lo que pasó? El dinero perezca contigo, porque no me estás mintiendo a mí, estás mintiendo a Dios. Y el temor vino sobre la iglesia de Dios. Y seguimos viendo un cojo de nacimiento en un templo, y van, creo que era Pedro y Juan, y dice, no tengo nada que darte, y el pobre cojo dirá, pues si no tienes nada que darte, sigue el paso, ¿no? Pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Amén. El poder de Dios. Amén. Vemos un hombre que perseguía a la iglesia, y de repente Jesús se le presenta y cae rendido ante Jesús. Amén. Vemos a un Pedro que estaba encarcelado y que de repente un ángel le coge, él piensa a Pedro que está soñando y lo saca fuera de la cárcel. Vemos a un Pablo que tras naufragar llegan a una isla y hacen un fuego y de repente una víbora le muerde. Y lo que hace Pablo en el fuego, sacude su mano y la víbora se cae y se muere. Los isleños decían, este hombre es un asesino que va a morir en pocos minutos. Y supongo que estarían mirando el reloj para ver cuándo Pablo caía al suelo. Pero al ver que no caía, decían, ¿este es un dios? No, era un hombre usado por Dios. Amén. Un hombre lleno del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo para sacar demonios de aquellos que están siendo oprimidos por las huestes de maldad, y para que se vea quién es de verdad un hijo de Dios y no. Y me gusta ese relato del libro de los Hechos, capítulo 19, versículos del 13 al 17. Se ve que había judíos exorcistas ambulantes que intentaban invocar el nombre de Jesús y el de Pablo, pero resulta que ante una persona, voy a leerlo si os parece bien, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús, del Señor Jesús, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esteban, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pobres que creían que podían tomarse el nombre del Señor en vano, que por haber nacido siendo judíos tenían el poder de Dios. Pobres, porque salieron muy mal parados. Necesitamos ese poder de Dios. Amén. Necesitamos, para salvar las vidas de los perdidos, para que la palabra de Dios sea glorificada, para que Dios sea glorificado en medio de su iglesia. Hechos capítulo 19, versículos del 18 al 20. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Seguimos necesitando ese poder, Amén. para que la palabra de Dios siga poderosamente exaltando a nuestro Señor. Aleluya. Tenemos que pedirlo, tenemos que buscarlo. Hay una pregunta que... ¿hay evidencias correctas y externas del bautismo del Espíritu Santo? Sí.
el hablar en otras lenguas, que son para edificación del creyente. Y son para hoy. Amén. No fue para el tiempo del comienzo de la iglesia, es para hoy. Amén. Hechos capítulo 2, versículos del 16 al 21, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. El bautismo del Espíritu Santo sigue siendo vigente para hoy. Si Dios quiere derramar de sus bendiciones sobre su iglesia, y debemos anhelarlo no tan solo el bautismo del Espíritu Santo, debemos anhelar los dones del Espíritu Santo que encontramos en 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 11 y versículo 13. Tenemos que anhelar todo eso, hermanos. No porque hayamos dado una mala imagen los que nos llamamos pentecostales o que la hayan dado de nosotros. No, vamos a corregir lo que es incorrecto para andar en lo correcto delante de Dios. Hermanos, tenemos que anhelar la palabra de Dios que sea una realidad en nosotros. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, necesitamos los dones del Espíritu Santo, porque necesitamos vivir vidas de poder. Necesitamos que a la predicación de la palabra ocurran cosas prodigiosas y maravillosas. No sé lo que queréis hacer o lo que podemos hacer. No sé si por miedo no vamos a seguir adelante en nuestra carrera, pero el miedo lo tenemos que echar fuera. Tenemos que seguir hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y debemos anhelar lo que en la palabra de Dios encontramos. Hoy es Shavuot, es el día de Pentecostés, es el día en que la gracia de Dios fue derramada sobre su iglesia para bendecirla y darle ese poder, ese carisma, para poder ser la luz y la sal de Dios en medio de la tierra. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a anhelar ese bautismo del Espíritu Santo, que el Señor nos ayude a que cuando lo tengamos a desear los dones del Espíritu Santo, porque es algo complementario que cuando uno tiene eso necesita, y tenemos que pedir como iglesia: Señor, dame tus dones. La verdad es que yo recuerdo cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, yo soy una persona muy dura, durante muchos años yo lo pedí, y fue en un campamento de jóvenes en Cercedilla, en el que, pues mira, la gracia de Dios repartía el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo entre los jóvenes de una manera increíble, y había jóvenes que oraban unos por otros, y recuerdo que la que hoy es mi esposa, yo y otros estaban orando por mí, y uno dijo: vámonos a otro que este ya no lo recibe. ¿Sabes? A mí me dio igual, pero yo decía: Señor, yo lo quiero. Y de repente empecé a hablar en lenguas. Amén. Pero de una manera escandalosa. Tal vez porque yo lo necesito, porque si yo hablara en voz bajita, yo necesito creerme lo que me está pasando, porque si no, no me lo creo. Y lo experimenté de una manera maravillosa. Amén. Entonces cada uno va a experimentar ese poder de Dios conforme es cada uno. Mi experiencia no te sirve a ti, y la experiencia de mi esposa te sirve a ti. No, cada uno va a tener una experiencia diferente, maravillosa y poderosa en la gracia de Cristo Jesús. Amén. Y en este día de Pentecostés te anhelo a que busques el bautismo del Espíritu Santo. Te invito a que lo desees, a que lo anheles con todo tu corazón, con todas tus fuerzas,
y que no importe el tiempo que lo hayas estado pidiendo. Yo durante muchísimos años lo pedí y llegó el momento en el que Jesús me quiso bendecir con el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Os insto, os animo, buscarlo, porque es poder de Dios para tu vida y para mi vida. Que el Señor nos bendiga. Amén.